El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 21 de mayo del año 2026. La frase del día. La vida es tan corta y vivir tan difícil que cuando se empieza a aprender ya hay que morirse. Ernesto Sábato. Don Steven, ¿cómo le va? Me llena de optimismo la frase, ¿cómo le va? César Augusto, un saludo para usted, para todos nuestros oyentes, nuestra audiencia en digital también, que ya estamos en YouTube, ya se pueden conectar, Caracol Radio, As Colombia, y con una tarde, un mediodía bastante gris en Bogotá, al menos en esta zona de Pero la va capital. a abrir en la tarde, póngale fe. Va a abrir el aguacero. Sí, con la frase póngale fe. Bueno. Pero mire, la frase tiene sentido. Es que Sábato era un poco amargoso. Muy amargoso. Inteligente como él solo, pero amargoso. Mi escritor favorito latinoamericano, No, aunque escribió poco, sensacional. El Túnel. Mire, le cuento esta pequeña historia. Sábato evidentemente era amargoso y cascarrabias. Sí, mucho. Y escribió un libro que se llama Antes del Fin, que era como el testamento de él que le dejaba a la humanidad, donde protestaba por todo y donde decía lo desgarrador y lo duro y lo complicado que era vivir. Y terminó siendo un canto a la vida. Y lo terminaron leyendo los jóvenes. Los jóvenes que quieran leer algo profundo y maravilloso, Antes del Fin de Ernesto Sábato. Lo escribió a los 82, 83 años. Y fue tan exitoso el libro, El Túnel fue pues monumental, que escribió otro libro posterior como continuación de Antes del Fin, La Resistencia. Y también fue maravilloso. Y le quiero contar que lo conocí. ¿Ah, sí, a Sábato? ¿Y lo regañó? Porque a mí me regañó Pepe Mujica. Bueno, a mí no me regañó. A mí me hizo ir 3 veces. Me concedió la entrevista, pero me regañó por meterme a las malas allá a la finca. Yo también me le metí a las malas. Vivía en Santos Lugares 3135. Una casa que hoy es museo. Uno agarraba el tren a Tigres, un tren destartalado, llegaba ahí. Yo fui 2 veces, nunca me atendió. Fui la tercera vez, me hice amigo del tendero de la esquina y me dijo, mire, él a las 11 de la mañana saca el perro. Espérelo, a ver si de pronto... ¿Y lo mordió el perro? No, el perro era mansitico. Era un perro mansitico, un medio chandosito. Sí. Sacó el perro. No, ningún perro chandosito, César Augusto. Usted y yo somos chandosos. Ah, bueno, pues no somos perros. La humanidad es chandosa. No diga eso. Sí, Estás claro. como Sábato también ya Es tirando que por tengo toda- cierta influencia. Oiga, le Además, cuento la historia. hoy debemos estar contentos porque ganaron los equipos colombianos. Sí, César sí, sí, Augusto. pero déjeme, yo le cuento la historia que es muy bonita. Sábato era un enamorado del fútbol, hincha de Estudiantes de La Plata. Entonces, cuando saca el perro, yo empiezo a caminar, él salió con el perro y otra persona, Sí. que era como un asistente, alguien que le hacía las labores de la casa, una casa con una reja y una escalera de caracol en la mitad. Y le dije, maestro Sábato, no me diga maestro, Empezamos mal. es que quiero conversar con usted. Yo no converso con nadie, menos con desconocidos. Ah. Y empecé, y me le fui metiendo y fui hablando con él y caminé más de 1 hora con él, ida a un parque, regreso al parque. Pero no tenía como mucha ley eso de que no conversaba con desconocidos y te atendió una hora. No, porque fui cariñoso y me le supe meter Bueno. y lo cierto del caso es que aunque no lo entrevisté, ni me dio la entrevista, Al menos hablaste con él. con la conversación hice un texto que creo que es muy bonito, que lo publicó El Tiempo. Le quiero agradecer a Juan Esteban Costaín, que lo sacó en las crónicas recopilación del Tiempo de todo un año, y a don Fernando Gómez, que me le dio cabida en la sección cultural del Tiempo. Se llama, para quien lo quiera leer, 5.000 kilómetros para conocer a Sábato. Uy, está bueno. Pero la cosa fue dura. Bueno. Bueno, don Steven, antes de hablar de los equipos de Colombia que ganaron, Además porque tengo una super teoría. sí, porque Que también yo es esta noche digna voy a de cobrar en la polémica. Que también es digna de publicar en periódico. Bien, porque esta noche voy a cobrar en la polémica. Con suplentes... Ah, pero cobrar la Ganó. polémica, que eso fue en la polémica. Aquí No, no por vengas eso no, cobrarlo aquí no de le voy a otros cobrar a programas. usted. No, esta noche. Sí, sí, no. Esta noche. Pero mire, antes quiero contarle lo siguiente. Hoy zona mixta en Guarne, Sí. con la Selección Colombia. Hablaron Camilo Vargas, que habla poco, pero es un hombre profundo y una persona que tiene muchas cosas que decir. Y Gustavo Puerta, que yo creo que va a estar en la lista de 26. Usted también, ¿no? Gustavo Puerta, sí, claro. Sí. Va a estar Gustavo Puerta. Es como la información que tuvimos en Es un Hecho de AS Colombia,
que ya está próximo a reunirse con sus compañeros en la concentración Portilla. ¿Eso significa que lo van a llevar al Mundial o no? No, no necesariamente, porque se van a reunir un poco más de los 26. Claro, pero que en la época de Pekerman me acuerdo que en la concentración estaban Muriel y Falcao y terminaron no yendo. Claro, pero Falcao por el tema médico y Muriel pues por decisión técnica y no fueron y estuvieron en San Juan, fue en San Juan, ¿cierto? Sí. Que estuvieron en Argentina previo a la Copa del Mundo de Brasil. Yo en el equipo que creo que va a llevar Lorenzo tengo a Portilla. Tengo a Portilla. Mire, a propósito de volantes de marca, Kevin Castaño jugó. Pero ayer... a Portilla hay que llevarlo. Si a Castaño lo van a llevar, no me importa que haya jugado César Augusto. El técnico no es usted, llevaba un montón, sí, pero yo no le tengo ni miedo al técnico, ni me parece que sus decisiones son maravillosas. No, a mí me parece que es un técnico que ha tenido sus aciertos y sus errores, entonces se le puede criticar al señor Lorenzo. Entonces, señor Lorenzo, la verdad, Portilla, por rendimiento, por continuidad, por minutos, tiene o tendría que estar por encima de Castaño. Pero usted no decía que Solís y que De Osa, también, y que Wilmar Barrios, bueno, dicho, hay que llevar 7 volantes de marca. Elíjalo usted, señor Lorenzo, ya que el técnico es Lorenzo, dice. Bueno, pero le doy noticias. Londoño. Kevin Castaño, después de 6 partidos, volvió a jugar. Jugó 53 minutos. La calificación de las plataformas fue 6-9, que no es muy buena. El partido fue ahí medio regular. Normalito. Sí, normalito. No cometió embarradas, pero tampoco hizo nada extraordinario. El gol lo hizo Lautaro Pereira en un remate de Quintero. River también jugó los 90 con suplentes. Quintero jugó los 90 minutos. Remate, soltó el arquero, minuto 90 más 2. Anda bien Quintero. Sí. Ha progresado Quintero. Yo lo he criticado, había dicho que con él no estaba pasando nada. Hoy la realidad es otra. Y es que uno no se puede anclar a sus opiniones del pasado. Hoy es otro Quintero, va a llegar muy bien al Mundial, cosa que me alegra, que le aporta a la selección, porque el muchacho sin duda es un muchacho muy talentoso. Empató 1-1 con Bragantino y utilizó la suplencia Coudet porque el domingo juega con Belgrano, que además fue el equipo que lo mandó a la segunda división. O sea que tiene morbo el partido. Tuvimos entrevista con Rafael Dudamel ayer en AS. Muy buena, lo felicito. Muchas gran gracias, entrevista y Rafael es un gran entrevistador. Gran tipo y gran entrenador además. Y se mandó un par de frasecitas interesantes. La primera es que él no está tranquilo con los delanteros de Colombia, que en el Mundial se exige otro tipo de físico distinto al de los delanteros de Colombia, más parecido al de Córdoba. Lo que pasa es que Córdoba mide 1,89 y Suárez mide 1,81. Y Córdoba es un más tanque. Parecido, si estuviera en buen momento, por supuesto, a lo de John Jair Durán, o sea que lo que tenemos hoy. O sea que a Borré lo descartaría de plano. Pues él no lo descartó de plano, dijo, Borré y Suárez son dos delanteros que son buenos, pero internacionalmente se exigen otras Ahora, cosas. James y Di María, que fueron los dos delanteros con Julián Álvarez y al comienzo Lautaro Martínez en el Mundial pasado, donde quedaron campeones, pues a Di María le dicen el fideo y Messi mide 1,69. Entonces eso de que no es físico de Mundial... Bueno, pero... Yo creo que hay excepciones, ¿no? Bueno, pero... Por ejemplo, Luis Díaz pero tampoco es un... Pero me parece una reflexión interesante de un técnico que sabe. Y otra cosa, dijo que solamente los imbéciles, fue el término que utilizó Dudamel, podrían pensar o creer que a todos los jugadores se les debe tratar igual, que hay tratamientos distintos. Entre ellos, James Rodríguez ha dicho, ¿qué se cree o qué nos podemos creer en Colombia si pensamos que a James simplemente se le puede desechar o de alguna manera excluir? Solo los imbéciles pueden creer que a James hay que exigirle lo mismo que a los demás. Tremenda frase. Como a Neymar, uno las figuras las tiene que cuidar y los ídolos hay que protegerlos. Y si van a estar habilitados para un mundial, hay que llevarlos como se merecen. Y la última de las frases de Dudamel, César. Sí, porque me cortó el chorro de selección. Yo sé. No, pero eso es selección. Pero está interesante. Eso mire. Es selección, está bueno. Y dice lo siguiente. La selección, lo mejor que tiene es la zona izquierda. Lo sabemos todos. Mojica. Luis Díaz. Sobre todo Luis Díaz. Y Lerma. Sí, de acuerdo. Porque Lerma es el mediocentro izquierdo. Pero lo que sí debe corregir la selección Colombia es que cuando no está James es una selección predecible. Cuando no está James es predecible. Pero yo no creo que del todo, porque está Lucho. Y Lucho es impredecible. Ahora con James, Lucho, Arias
la cosa podría cambiar, pero eso es cierto, no tenemos muchos jugadores impredecibles. Yo creo que te encaren Quintero por es un lado y impredecible. salgan por el otro. Quintero Sí. es impredecible porque te manda balones filtrados y porque te patea afuera. Quintero, James y Lucho y pare de contar. Yo creo que Carrascal, si le diera la gana, también sería un jugador de ese tipo. Puede ser, Porque él tiene pero las facultades. le ha faltado, bueno, ayer jugó, Sí. pero le ha faltado afianzarse en Selección Colombia. Melissa Martínez dice que qué estatura necesitaba Argentina con ese poco de penaltis. Pero Meli, ¿cuál de esos penaltis fue regalado? Ninguno fue regalado. Hay uno dudoso que fue el de Polonia. Ninguno fue regalado. Pero Polonia lo volvió ropa de trabajo. Sí, pero bueno, pero ese fue el penalti que lo volvió a se meter puede discutir, pero Meli, por los favor, demás lo no. metió en la hoguera, lo quemó al pobre Polonia en la selección argentina. Meli, fue el mejor equipo. Te queremos, Meli. Eso sí, muchísimo. Bueno, mire, le quería contar esto a los teleoyentes que nos siguen. Esta mañana hubo una conferencia de prensa, estuvo Salva presentando con el presidente Ramón Yesurún, donde presentaron la fanzone del equipo colombiano. Espectacular. Chévere. Espectacular, Buena una propuesta. excelente idea. 5 ciudades, en Bogotá, Parque Fontanar del Río y Parque El Tunal, en Medellín, Coliseo Iván de Bedú, en Cali, Parque La Retreta, en Barranquilla, Malecón del Río, un sitio espectacular para ver fútbol, en Bucaramanga, Estadio Américo Montanini, y en Miami, solo en el partido frente a Portugal, en el anfiteatro Doral Central Park de Miami. Pero lo chévere es que está en ubicaciones donde todo el mundo puede ir. La capacidad Van a cobrar es la boleta, ¿no? grande. Bueno, pues sí. Sí, está bien. Pero me imagino que no Y era va a mucha haber plata. actividades, van a estar los patrocinadores de la selección. La logística y vale. se va a vivir el campeonato del mundo. No, chévere por la federación. Me parece que es un buen cabezazo. Y otra noticia, Steven, que me encantó fue la relación Federación Colombiana, Selección Colombia y Carlos Vives. Sí, chévere. Qué Carlos Vives fue el que maravilla. hizo el opening, ¿no? Sí, señor, agarró 3 canciones, las volvió, Himno. perdón, himno, barras, porras de Colombia, y además todo el mundo se la sabe. Y dijo una cosa extraordinaria: hasta los rivales van a cantar las canciones. Ojalá. Bueno, pero bien por la federación. Si estuviéramos en Colombia, ya estaría yo en un fanfest, porque eso es un planzazo. Estar en un fanfest, conoce uno gente, la pasa bueno, le hace fuerza al mismo equipo. No, muy chévere. Buen Mire, plan. quiero presentar el libro de Felipe Valderrama, 100 datos asombrosos de Colombia en los campeonatos mundiales. Un libro Me muy llegó bonito, también, gracias, Felipe. completo, gracias a Felipe Valderrama, que es investigador, escritor, trabaja con don Pablo Jacobsen, un hombre increíble, y mucho éxito con este libro que están numerados, los 100 datos increíbles del campeonato mundial. Hay que comprarlo. Bueno, Y tenemos estreno hoy del álbum, un nuevo capítulo en las redes sociales de AS Espacio Colombia y de Caracol Radio, César Augusto Londoño, Juan Hernández, hablando de una historia muy particular que tiene que ver con el Tino Asprilla. ¿contamos? Pues, Sí, contemos. el día que a don Faustino Asprilla le pasó algo en un partido de fútbol y se le vio un poquito más. Contra Inglaterra, se le salió... Ya, César, ya. ¿Me quedo Hasta ahí? ahí, sí, César. Pues que vean el capítulo. En todo caso, Que la historia es larga. se volvió más famoso el Tino por eso que por el fútbol. Sí. Y era un crack, un verdadero Sí. crack. Bueno, mire, dijo Valdano cuáles iban a ser los favoritos para el campeonato del mundo. Valdano. Valdano dijo Argentina, porque no perdió el hambre, porque después de ganar 2 Copas América consecutivas y un campeonato del mundo, sigue estando ahí con hambre de ganar otro título. Y le cuento que no son muchos los equipos que tienen como esa condición de repetir. Argentina no está lejos del nivel del campeonato del mundo pasado. no. Lo que pasa es que... Ni de la nómina tampoco. Porque la eliminatoria la caminó a Argentina, hay que decirlo. Con Brasil a bordo y todo, la caminó. Pero el tema, César, es que tuvo una preparación que yo no sé si esa preparación de amistosos vaya a incidir en su rendimiento. Yo creo que no Porque es grave enfrentó porque el equipo equipos ya muy tenía, malos. el equipo ya tiene una memoria, ya tiene un condicionamiento futbolístico, Pero puedes llegar físico. muy chacho, puedes llegar muy agrandadito al mundial. Los argentinos, esos llegan con hambre, como dice Valdano. Bueno. Puso a España y Argentina en el mismo nivel. Porque además sí va a ser el último mundial de Messi. Sí, y el de Pero Cristiano. mire, entre nóminas, Y el de César Campos. Augusto, Portugal versus Argentina, yo creo que la nómina de la selección de Portugal puede estar un tilín por encima. Digo un tilín porque cuando usted tiene, por ejemplo, en su delantera a Lautaro Martínez y a Julián Álvarez y a Messi, usted dice, hermano, también tiene una super nómina.
Sí, pero... Más que de arriba hacia abajo, la nómina de Argentina ya no es tan protagonista en la élite. Pero cuando llegó, los que entraron tampoco eran protagonistas, porque Enzo Fernández no era titular, McAllister apenas estaba llegando, llegó porque Lo Celso se lesionó. Pero la mayoría estaban en equipos... El titular era Lautaro y terminó jugando Julián Álvarez. Bueno, pero el lateral izquierdo... O sea, te falla Lautaro, tenés a Julián Álvarez. O sea, es una super nómina. Pero, el ojo, lateral izquierdo era Tagliafico y terminó Acuña. Línea por línea, la selección de Portugal es muy brava. No, es muy brava. Pues Valdano da en un segundo nivel Portugal y Francia. Entonces, primero Argentina, luego Portugal. Primero Argentina, pero dice que España está al mismo nivel. Y después Portugal y Francia. ¿Será una locura dar a Argentina como primera? No, yo no creo. Yo no creo porque es el último campeón y tiene una base muy sólida. Lo que pasa es que le quita un poquito de peso a su opinión siendo un grandioso comentarista y tal, y hombre de fútbol, que él sea argentino. Porque, sí, pero es un hombre sensato. Porque hoy, César, hoy la selección más sobrada del mundo se llama Francia, ¿no? Pero individualmente, ¿no? Colectivamente también. No, también porque además trae el mismo técnico de los dos mundiales anteriores. Ayer estábamos haciendo ese ejercicio en AS Mundial. Estábamos mirando la cantidad de opciones que generan hoy las selecciones favoritas a la Copa del Mundo, porque una de las críticas que tenía esa selección de Francia, o que ha tenido la selección de Francia, es que no produce tanto para lo que tiene. Y resulta que no. La selección de Francia tiene sí produce 6,44 opciones de gol por partido. Eso es una exageración. Por favor, es un equipazo. Es un equipazo. Nagelsmann, técnico de Alemania, dio la nómina de 26. Buen técnico. Buen técnico, buen equipo. Cascarrabias. Hay 6 jugadores y exigente. Sí. Hay 6 jugadores del Bayern Múnich, compañeros de Lucho Díaz. Hay 4 del Borussia Dortmund. Hay 4 del Stuttgart, me sorprendió. Vuelve Neuer. Vuelve Neuer en medio de críticas. No, gran arquero. Newcastle 2 y de resto 1. Recuerde que Neuer cuando tenía 38 años se retiró de la selección alemana. Sí, volvió. Y volvió. Sí. Y volvió en gran nivel. Aunque se comió por ahí un par de goles en Champions en el mismo partido, es un arquero de primerísimo nivel y hay críticas porque daban como candidato al arquero del Colonia. Y al final el técnico se decidió por Neuer, que va a ser el arquero titular. Y Ter Stegen, pues estaba ahí, pero las lesiones lo han matado. En Turquía no ha tenido el protagonismo que sigue tenía lesionado. en el Se operó en marzo. César, no le daba para llegar. Bueno, y el Independiente Medellín. ¿Vamos con los colombianos? Sí, arranquemos con los colombianos. Yo tengo una teoría. Pero si quiere vamos con Medellín y le digo la teoría. No, voy a decir una cosita del Medellín y me da la teoría. Del Medellín que hizo la que nunca nos pasa. La que nunca nos pasa. El Medellín en el partido de ayer contra Cusco empezó ganando con gol de Fidrivseski, un muy buen centro de Johnny González de la derecha. Luego le empatan el partido. Al minuto 90+1, ya vamos a profundizar. Pero es que esto fue minuto 12, fue muy temprano el gol de Fidrivseski. El que le hicieron, el del Cusco, fue al 77. Claro, al 78. Sí. Pero, y al 91 pone el partido 2-1, ya, esto está ganado. Sí, pero al 92 se lo volvieron a empatar. Al 94, Aldair Fuentes, se lo volvieron a empatar. Y al 97 el gol de Alexis Serna. Una locura ese partido. Una locura. Y los 2 goles que le hacen al Medellín son igualiticos. El gol de Gushoy, que tiene ascendencia japonesa, y el de Aldair Fuentes, centro al segundo palo, cabezazo y gol. Igualiticos. Le hacen goles a Millonarios, le hacen goles al Junior. Pero ganó. Ganó 3-2 y aseguró por lo menos Copa Suramericana. Sí. Y está cerquita de seguir avanzando en Copa Libertadores. ¿Cuál es su teoría antes de la pausa, don Esteban? Que somos mejores cuando nos dicen que estamos eliminados. Que cuando dependemos de nosotros mismos. Que cuando tenemos la primera opción. ¿Lo dice por Junior con un poquito de sorna? Nos da miedo ganar. Pero lo dices por Junior con Campo sornita. Elías Terán tenía razón, amigo. En Cartagena tenías razón. Nos da miedo ganar. ¿Usted cree que al Medellín ayer le dio miedo ganar? Somos mejores jugando bajo la presión de que ya estamos fritos y liquidados. Al borde de la eliminación. Lo digo por Junior. Lo digo por Medellín, que también estaba casi liquidado. Lo digo por Santa Fe, que venía siendo colero y le ganó a Platense, que es un equipo fregadito, complicado. Lo digo por Millonarios, que fue y le sacó un empate y casi le gana a Sao Paulo. Pero a nosotros nos dijo que estaba eliminado. No, pero que estaba complicado, César. Sí, pero eliminado no. Y en por eso dije virtualmente eliminados. Y Medellín. En cambio, Tolima, que estaba tranquilo, relajado, que con una victoria estaba al otro lado,
se complicó perdiendo. En cambio, lo digo por América, que nada más necesitaba ganar y quedaba primero. Santa y Fe se ganó un complicó partidazo. en casa, Santa Fe ganó un partidazo. Estaban sobrados y mire, a nosotros nos va mejor cuando estamos al borde de la pelona. Es así, César Augusto. No. Y le doy otro así. datico. Y le doy otro datico. Los 6 equipos en Copa Libertadores y Suramericana están vivos. Aunque el más eliminado es Junior. Junior está... No, Junior va y le gana a Palmeiras y está en Suramericana. Difícil que es ese resultado. Bueno, ya vamos a hablar futbolísticamente de los 2 partidos. Oscar Peñalosa desde Miami, un saludo. Augusto Salamanca desde Chihuahua. Julián Camelo desde Sasaima en Cundinamarca. Ahora, qué bonito es Sasaima. Es espectacular. Ahora, quitémonos el San Benito ese, de que cuando dependemos de nosotros mismos es un arma de doble filo. Que lo mejor que nos puede pasar y lo peor también a la vez pero yo sí quiero es que depender dependemos de demás. nosotros mismos. No, pues mire Millonarios, que dependía de una victoria y no pudo contra Alianza para clasificar. Sí, pero estamos hablando de copas internacionales. No, lo mismo, eso aplica como fórmula general. Aquí en Colombia cualquier cosa puede pasar, pero en el exterior sí nos cuesta mucho más. Rodolfo Terán desde Sincelejo, Andrés Palacios desde Chapinero, aquí donde estamos nosotros, estamos en Quinta Camacho, que es Chapinero. Esteban Gutiérrez Marulanda desde Sabaneta, Antioquia. ¿Qué equipos colombianos que participan en torneos internacionales creen que pueden clasificar? Ya lo vamos a responder. Ana Escandón. Los felicito, considero que hay que apoyar en positivo a los jugadores. No todos los días son buenos y hay demasiada tensión previa al Campeonato del Mundo, estamos totalmente de acuerdo. La presión de los jugadores de fútbol es enorme. Y Merielen Arena Pertús, espero que el señor César Augusto, con tonito así medio... Está muy bien. Regañador. Comparto el tono. Así como le sacó un video a Dairo cuando se comió el penalti... Al segundo se lo sacó. Haga lo mismo con Rodrigo Contreras o se va a arrugar. No, ya no lo hizo. No, mire, Merielen... Es que esto no es de arrugarse. Yo el video que saqué de Dairo, que duró 7 segundos, era de dolor, de lamento. El de Contreras la desperdició, la botó y no tenía por qué lamentarme. ¿Y eso no lo lamento? Yo también lo lamento. No, lo lamento como colombiano, pero es que el otro era para avanzar, Steven. Pues para sí. avanzar. Sí, pero ya César, échale tierrita a eso, que ya pasó hace mucho rato. Pero es que fue Merielen es la que está trayendo el tema a colación y me dice que me voy a arrugar. Yo no me arrugo. Nunca. ¿Usted sí? Yo no. Bueno. No, yo mantengo planchado. Pausa. Bueno, la noticia es que poco a poco la selección Colombia va completando el grupo de jugadores. Hasta este momento están James Rodríguez, Álvaro Montero, Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Richard Ríos, Deiver Machado. Están entrenando con jugadores juveniles de Atlético Nacional. Seguramente hoy deben llegar más jugadores al equipo colombiano. Y el día sábado, cuando lleguen a Bogotá, van a tener por lo menos 20, 21, 22 jugadores. Y después... antes del partido. ¿El 30 o el primero? ¿Cuándo se da la nómina? ¿Este mes tiene 31 o 30? 31. Sí. 31. Sí, 31 es eso. Creo que es no sé si es el 31, me parece que es el primero, el día que seguramente Colombia y varias selecciones van a dar Le tengo la otra de nómina. mundial. A ver. José Félix Díaz, el director de AS en España, gran periodista que está con nosotros, ha hecho una nota que se titula El Mundial con 64 selecciones vuelve al debate en la FIFA. En el Mundial de este verano participan 48 selecciones y ya se empieza a pensar en ampliar ese número. Y aunque la estructura del Mundial 2030 cuenta con 48 selecciones, se abre la propuesta, y a Infantino le suena bastante, que no sean 48 selecciones, sino 64 las que participen a partir del 2030 en los mundiales. ¿Será que van a aprobar esto? Adefesio. Ojalá y que no. Mire, le cuento Idea cosas. que solamente le gusta a Infantino y a César Augusto Londoño. No, ni a Infantino ni a mí. Le voy a contar César esto. A César Augusto le encanta que todo el mundo vaya. No todo el mundo. No, 48 está perfecto. Mire, esa es una propuesta de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Y cuando estuvo Infantino en los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol, recuerde que lo entrevisté, le pregunté por ese tema. Le dije, ¿le suena el Mundial de 64 equipos? Me dijo, eso hay que estudiarlo, eso hay que mirarlo, hay que revisarlo muy bien. Pues eso fue político ahí. Porque para 64 equipos
se necesita una infraestructura exageradamente costosa. Hoy el Mundial tiene 16 sedes. Para 64 equipos la infraestructura tendría que aumentar. Y le pregunté, ¿el Mundial del 2030 podría sufrir modificación? Y dijo, la estructura del Mundial del 2030 está. O sea que si eso se llega a cambiar, sería para el año 2034, ¿que usted cree dónde va a ser el Mundial? ¿En el 2034? Sí. ¿Ya hay candidatos? ¿Sabe? Bueno, pues, a ver, el Mundial... No, en el 30 va a ser... el del Mundial 2034 va a ser en Arabia. Sí. Arabia como... sí, ya está confirmado. Sí, como país central, pero no va a ser solo en Arabia. Va a ser Arabia, Emiratos Árabes, quién sabe qué otros países. Y 2038 hay unas candidaturas fuertes, pertenecen a CONCACAF y algunas a Oceanía. O sea, podría ser o en CONCACAF o en Oceanía. Yo creo que podría ser en Oceanía, que nunca ha hecho un campeonato del mundo. Mire, Edwin Velázquez nos ha enviado un ranking, muchas gracias Edwin, y lo hace con mucho respeto porque vi que nos dieron bastante palo ayer por el tema de Millonarios, por decir una opinión, y es que la hinchada más fiel era la de Millonarios. Yo creo que en este momento es la más fiel. Pues mire... Sigo creyendo lo mismo, lo que pasa es que yo sé que se rebotan los de América, los de Nacional, los señor de Velázquez Junior, nos los manda... de Cúcuta. Señor Velázquez nos manda, no hombre, el señor Velázquez nos manda esto. Atlético Nacional, señor César Augusto y Steven Arce, lideró con autoridad el ranking de asistencias de todo el año en los 2 semestres del 2025. El promedio fue de 27.241 espectadores por partido. En el segundo lugar apareció Junior de Barranquilla, aunque ustedes no lo mencionaron. La cifra es de 20.152 asistentes. Y en el top 3 se ubicó Medellín con 18.800. Millonarios fue cuarto con 17.271. ¿De dónde sacó esa estadística? Lo que pasa es que si Millonarios tenía 20.000 abonos vendidos. En el 2025. En el 2025, el año pasado. Pero César, mire, yo estoy mirando segundo semestre del 2025 y tiene razón. Pero si Millonarios tenía 20.000 abonos vendidos. Bueno, pues hay que contrastar, pero mire que en el promedio oficial... Bueno, en el primer semestre, mire, ¿no? Porque en el segundo semestre fue distinto. En el segundo, que nos da Transfer Market, efectivamente aparece con 17.271 espectadores. Pero a ver, uno tiene que analizar varias cosas. Lo primero, el Estadio de Medellín tiene capacidad para 44.000. En Bogotá no se pueden vender más de 28.000 boletas. Caben 32.000 personas, pero esas 4.000 que son del IDRD, de patrocinadores, de alcaldía, de no sé qué, de lo uno y de lo otro, no se suma. Eso no se suma en la asistencia. Hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, don Javier Londoño dice, eso de la hinchada más fiel debería analizarse también por ciudades. No es comparable una ciudad como Bogotá, con más de 10 millones de habitantes, yo creo que está entre 8 y 9, bueno, y mayoría de hinchas de Millonarios, ¿no? Con ciudades más pequeñas. Todo el sentido del mundo. Yo por eso digo que proporcionalmente la mejor hinchada podría llegar a ser la del Cúcuta, proporcionalmente. Porque Cúcuta, cuando tiene el equipo en la A, y pasó hace 3, 4 años, metía 30.000 personas a cualquier partido al estadio. Y Cúcuta es una ciudad de 700, 800.000 habitantes. Más o menos. Porque hay mucho venezolano, ¿no? No, y otra cosa es que... Pero queda la discusión abierta. Dentro de esas plantillas de hinchas, yo creo que la del Deportivo Cali también merece un lugar y una mención, porque las peores han estado ahí y siempre llevan casi 20.000. La del Cali el año más pasado de 20.000. Y este año fue fantástica. En este ranking, por ejemplo, la del Deportivo Cali aparece en el top 5, con 15.296 espectadores. ¿Cuál es la última en ese ranking? Más abajo figuran Santa Fe 14.800, Bucaramanga 14.300, Pereira 13.700. En Pereira. No, ese ranking. Oiga, y América ni por las curvas, qué vergüenza. No, ese ranking no me convence. El Once Caldas tiene 15.000 espectadores en César, promedio. Pero segundo semestre es así. O sea, de verdad no fue solamente... segundo semestre del 2025. Del 2025. Ok. Bueno, Steven, Junior de Barranquilla. Primer tiempo esplendoroso. Oiga, sí. El equipo suplente voló. En 36 minutos ya había marcado 3 anotaciones, 2 de Muriel, una de Kevin Pérez, Muriel volando. Ahora, Steven, la capacidad de definición que tiene Muriel. Sumó 13 goles, no ha sido titular, entra en los segundos tiempos y lleva 13 goles en el semestre. Es que lo que se le reclama
no es gol, sino que aparezca en los partidos definitivos. Sí, eso es lo que se le reclama a Luis Fernando Muriel. Son poquitos porque Luis Fernando Muriel desaparece en los partidos son importantes. poquitos los jugadores que aparecen en todos los partidos. ¿Cuánto no se le decía a Morelos que no aparecía en los partidos importantes? Que le hacía goles a Alianza, al uno, al otro, al Boyacá Chicó, a Fortaleza, al no sé quién. No, los goleadores a veces aparecen, a veces no, pero 13 goles de Muriel son importantísimos. ¿Pero qué pasó en el segundo tiempo? Yo tengo una teoría. ¿Los cambios? No. Tengo una teoría. O el equipo se confió o se cagó. Uy, no, César, no creo, pues. ¿No? No, Pues claro, le voy a explicar por qué. A mí me parece que hubo dos cambios fundamentales en el equipo de Sporting Cristal que pasaron en el minuto 45, que fueron Bisó, ¿cierto? Sí. Y el otro fue Pinto, Gabriel Santana Pinto. Los dos reforzaron medio campo y ataque. Y ese equipo cambió y ese equipo se volcó sobre Junior de Barranquilla. Se volcó no, empezó a generar un poco más. Hizo 3 cambios al minuto 46. Potenciaron, pero esos 2 me parece que fueron los más importantes. Creo que ahí se potenció un jugador que es muy importante, que es Yotun. Y ahí vimos un mejor Yotun. Hizo gol Yotun. Hizo gol. 36 años tiene. Selección peruana toda la vida. Muy buen jugador todavía. Necesitaba compañeros y cuando los tuvo se vio distinto. No, yo no creo que haya sido solamente de Junior, como usted dice. Yo sí creo. Con esa expresión. Yo sí César, creo. No creo. ¿No? Lo que pasa es que creo que es la expresión que describe más fácil lo que pasó y se los voy a explicar. Pero ¿cómo si ganó el partido? Espéreselo, pero ganó sufriendo. Ganó sufriendo. No, y ganó bien, porque lo que hizo en los primeros 40 minutos fue extraordinario. Pero ¿qué pasó? Minuto 45 más 5, el gol de Yotun. Se van al vestuario 3-1 y comenzando el segundo tiempo, minuto 56, 11 del periodo complementario, Casonati marca el segundo gol. Y ahí empieza a apretar dientes. Y el Junior se echa para atrás. Ahí es donde yo digo que el equipo se tuyó, se echa para atrás, tanto que en el intermedio del segundo tiempo, Arias les tiene que decir, vamos para adelante, hay que jugar arriba, no se pueden echar atrás. A mí me parece que el equipo, no creo que Junior se haya echado atrás, por temor a perder la diferencia, se echó atrás. Está bien, yo entiendo. La reacción de Sporting Cristal fue buena. Que era natural, porque iba perdiendo. Era natural. Pero dejó un espacio unos inmenso. Cambios que fortalecieron el medio campo y empezaron a hacer daño al Junior. Valen las razones, pero dejó un espacio inmenso que ya el Junior no pudo aprovechar o no tuvo la capacidad para aprovecharlo. ¿Por qué? Porque se metió demasiado atrás. Y ahí es donde yo digo que el temor a perder la diferencia lo hizo ser mucho más defensivo de lo que podría haber sido en un partido donde si lo juega de pronto diferente, claro que hablo hipotéticamente, la cosa no hubiera sido tan dramática como terminó. Es que fue dramática. Aunque Teo tuvo al final una oportunidad César, de gol clara. Es demasiado drástico decir que un equipo se arrugó o, como usted dijo, se cagó. Sí. Cuando termina de todas maneras ganando el partido y cuando muestra tan buen fútbol como vimos en el... Pero estamos tratando de explicar no qué fue lo que pasó en el segundo tiempo. Pero yo creo que la explicación es más futbolística que actitudinal. Pero a ver, entró Cristian Barrios, entró un pelado Bernal. Y Cristian Barrios, con todo respeto, perdió 2 balones y no recuperó uno solo. Entró por Canchimbo, Barrios, que no ha sido titular ni tampoco suplente. No, yo creo que Barrios ha sido más decepcionante que otra cosa en Junior. Sí, no ha jugado bien en Junior, aunque por ahí trata de aparecer y de pronto es un golcito. Él mete y corre, pero eso no es suficiente. Lo cierto es que el Junior ganó... la tenencia de la pelota fue parecida, 16 remates del Junior, 19 del Sporting Cristal, 7 a puerta del Junior, 5 del Sporting Cristal. Al final sí, tuvo la oportunidad de Teo, pero el otro equipo empezó a pelotear y el arquero... Javier Martelo dice, me parece fea esa expresión, señor César Augusto. Sí, es fea, pero asumo la responsabilidad. Y Jefferson Martínez me parece que al final tuvo una destacada actuación porque sobre todo en los balones aéreos fue importante. Bueno, ganó Junior. El tema es así en la tabla de posiciones. Está difícil, pero todavía es tiene el chance. Equipo que la tiene más complicada, pero está vivo. Sí. Está vivo. Cerro 10, Palmeiras 8, Sporting 6 y Junior 4. Mire, y Liche nos da el dato
nos corrige, es el 1 de junio, no el 31 de mayo, la lista de 26. Sí, el 1 de junio. Gracias, Liche. Es empezando el mes, gracias a Liche. Entonces, Palmeiras recibe de local al Junior. Si gana Junior, depende de lo que pase contra Sporting Cristal y Cerro Porteño. Si llega a ganar Cerro, le tiene que ganar a Palmeiras, y si le gana ganando Cerro, no sirve para nada el triunfo. O sea que calculen ustedes la dificultad en la que está. Le tiene que ganar y que Sporting Cristal pierda o empate y haya diferencia de gol, cosa que en este momento es complicada. Sporting -1, Junior -3. El partido Palmeiras-Cerro Porteño terminó 1-0 ganando Cerro. Es que ahí es donde uno dice, si no hubiera ganado Cerro, si hubiera perdido Palmeiras, Cerro tendría 7 puntos y por diferencia de gol, esa es una victoria brava. Y además descuadró a Junior. Bravísima porque le gana a Palmeiras. Palmeiras es el líder del Brasileirao y el equipo más caro del continente. Es una derrota bravísima. Bravísima, y le ganó haciendo un gol y defendiendo,se y aguantando. Bueno, como sea, y Palmeiras con un montón de oportunidades, pero le ganó. Ahora, el tema es el siguiente. 74% de posesión para Palmeiras, 26 para Cerro Porteño. Eso fue una catapulta. Eso es y rematando tuvo oportunidades claras. Esas son las victorias que uno más valora. El arquero de Serra, sin duda. Además porque tenía creo que 1% de posibilidades de ganar. Entonces, el tema es así. Arias utilizó formación de suplentes, guardó los titulares para el partido contra Santa Fe, pero contra Santa Fe y contra Palmeiras le va a tocar poner la titular porque tiene chance. Y si pasa la final, creo que esta semanita de haber guardado los titulares le puede servir. Una pausita, Steven. Pero no y dijo hablamos quiénes del van a Medellín. pasar y quiénes se van a quedar. ¿Usted cree que van a pasar todos? No, yo creo que Junior se queda eliminado. Junior se queda para usted. Sí, ya vamos a analizar. ¿Pasa a dónde? No, Medellín ya está clasificado. Por lo menos a Copa Suramericana. Pero yo creo, Medellín juega contra Estudiantes. Yo creo que Medellín sigue avanzando en Copa Libertadores. Pero contra Estudiantes en Argentina. En Argentina, no importa. La tiene muy brava. Sí, pero si empata asegura yo segundo la veo lugar. complicada. No, es complicada. América en casa. casa. No, pero un momentico, despacio. Ya seguimos. Ay, Noticias rumbo al Mundial. La selección del Congo se va a instalar en Bélgica para preparar el Campeonato del Mundo. Lo hará 2 semanas antes, viajará a los Estados Unidos, después a México, y allí afrontará los partidos. Ya contábamos ayer que Estados Unidos, por el brote de ébola en ese país, ha abierto una ventana especial para que pueda llegar el cuerpo técnico y el cuerpo administrativo del equipo del Congo, que tiene todos sus jugadores actuando en Europa. Oiga, noticias de España, pues de el país. Enrique Riquelme comunica que se presenta a las elecciones. Yo también pensé que iba a desistir. Yo pensé que no lo iba a hacer. Había plazo hasta el sábado para inscribir. Yo creo que se va a golear. Pero la goleada es 8, es 9-1. Sí. Pero bueno. Florentino va a ser seguro, aclamado, respaldado. Pero César, también es cierto que va haciendo nombre, porque antes de esto, pues no se conocía tanto. Sí, claro. Después de esto, mucha gente Uno no puede llegar la primera vez a pretender ganar las elecciones. Hay casos, pero pues complicado. Acuérdese que Florentino ya renunció una vez, ¿no? Sí, renunció. Y ojo que los árbitros de España han denunciado a Florentino por falsas acusaciones. Acuérdese que dijo Florentino que me robaron las ligas. Me robaron las ligas, que el Barcelona era un ladrón. Lo cierto del caso es pues que no tan así, dijo. Dijo que era ladrones. No, pero que Barcelona no era ladrón, es que le robaron a él las ligas. Por eso. ¿Quién se la robó? ¿Con quién las perdió? Con Barcelona. Sí, pero no lo dijo directamente. No, sí lo dijo directamente. Mire, el tema es este, Steven. La Agencia Tributaria Española concluyó que los pagos a Negreira no fueron para pagar árbitros ni arreglar resultados. Esa ya es una primera sentencia en un caso que tenía absolutamente embolatado al equipo catalán. Fueron 7,5 millones de euros. Usted me hará cuentas y me dirá si está de acuerdo o no con la Agencia Tributaria Española. 7,5 millones de euros en 7 años. Es decir, a Negreira le pagaban 100,000 euros al mes por hacer lo que hacía. Pero también instruir el equipo. Pero la agencia dice que no se demostró más bien que la cifra es muy alta. Que eso saliera del Barcelona.
Sí, lo leí esta semana. La agencia dijo eso no salió del Fútbol Club Barcelona. Oiga, mire, a propósito, dijo Luis Enrique, el Arsenal es el mejor equipo sin balón del mundo. ¿Usted está de acuerdo? Es un equipo que se defiende muy bien, sí. Es un equipo Tiene impresionante. todo el sentido del Ahora, mundo, él es explica, recuerde que aquí se arma un escándalo. Pero el PSG sin balón también es un equipazo. Cierto. Sin balón el Bayern es un desastre. Bueno, desastre no, pero es malo. Pues, a ver, es malo. No, yo no diría malo. Lo que pasa es que cuando te enfrentas Es malo. con poderes lo como el del atacan PSG, todos, los chiquitos y los grandes. Pero quería recordar este detalle. Hace como unos 30 años, don Oweimar Muñoz, en una polémica de Caracol, dijo que Aristizábal era el mejor jugador sin balón del mundo. Recuerdo. Y se le vino el mundo encima. Pues No, hoy, pues. 30 años después, el técnico más prestigioso hoy del mundo ha dicho que el Arsenal es el mejor equipo sin balón del mundo. Y le preguntaron... No, pero eso tiene un sentido. Como lo otro también tenía un sentido. Pero es que es más fácil hablar de sin balón cuando está hablando del colectivo que con un jugador. Ahí le toca meterle un poquito más de contexto. No, pero el jugador, el posicionamiento, el juego posicional de Aristizábal era extraordinario. espectacular, sí. Se movía bien, Pero como el de hacía- Juan pero Pablo además Ángel. hacía goles. Hacía goles. Lo cierto es que le preguntaron en el canal de la Champions a Luis Enrique si creía que se iba Guardiola. Dijo que no se iba, que creía que no y que además esperaba que no. Ah, ya Porque sí está Guardiola listo. es el mejor técnico del mundo, porque ha sido un revolucionario. Dijo, en cualquier momento Y vamos a ver los creo- arqueros jugando de nueves. Y creo que Guardiola va a estar por lo menos 2 años por fuera, o 3 o 4. No lo veo dirigiendo próximamente. Va Sí a se va. tomarse su tiempo. Sí, Sí se va. Maresca ya tiene contrato y Sí todo. se va, porque Está listo. ayer dio una declaración donde dice que seguiremos adelante. Ah, pues de sí, pronto pues afuera. hasta el último partido. Él se ha dado años sabáticos como el que se dio cuando salió del Barcelona. Bueno, ¿Hablamos de Steven. los equipos colombianos? Sí. Bueno. Cusco 2, Medellín 3. Quiero destacar varias cosas. Primero, el partido abierto, loco al final, pero fue un partido de toma y dame donde llegaron los dos. Ese Cusco me sorprendió por momentos. Los cambios fueron claves. Los cambios de Sebastián Botero. Metió a los 78 minutos a Baldomero Perlaza, que hizo un golazo porque la picó, y metió a los 88 a Francisco Chaverra, que fue protagonista de los 2 últimos goles. Protagonista en uno haciendo la habilitación para Baldomero y en el otro la pelota por la derecha que no deja salir, se la entrega a Loboa y Loboa, que podía rematar, pero tenía que haberle dado de primera, se la entrega a Alexis Serna y marca el 3-2. Me parece que ahí estuvo la clave del partido, los cambios fueron definitivos. Y si pasa el Medellín en Copa Libertadores, ¿usted como presidente del Medellín dejaría a Sebastián Botero? No. Bueno, Busco entrenador, aunque lo de Lionel ya se cayó. Medellín con un empate clasifica a la siguiente fase. Sigamos, el Tolima. Venga, entonces, el Tolima va a enfrentar, señor César Augusto, Universitario de visitante el martes 7:30 de la noche. Con un empate también clasifica a la siguiente fase. Dígame, queda para segundo. usted, ¿clasifica o no clasifica? Clasifica. Bueno, muy bien. Aunque el Tolima me pegó una decepcionada terrible. América de Cali jugará el próximo jueves 28. No, pero primero Santa Fe, Copa Libertadores. No me meta Copa Suramericana aquí, pues, en medio de la Libertadores, que es mucho más importante. Bueno, Santa entonces- Fe tiene 5 puntos, está complicado. Va a jugar contra Peñarol en Uruguay, miércoles 7:30 de la noche. Es el colero, depende de los demás. Santa Fe tiene 5, Platense 7, Corinthians 10. Tendría que ganar y que Corinthians le haga el favor ganándole a Platense. Por diferencia de gol, el tema también podría funcionar Pero dígame si si se da un clasifica o empate. no clasifica. No, ahí. no Bueno, clasifica. ¿No clasifica Santa Fe? No clasifica a la siguiente fase de Copa Libertadores, pero sí clasifica a la Copa Suramericana. Ok. Junior Sporting Cristal No, Junior no clasifica, ya le dije. contra Palmeiras. No. Bueno, ahora sí, América, ahora sí me Sí, América y Gracias. Millonarios. América y América Millonarios. jugará el jueves 7:30 de la noche, es decir, en 8 días, contra Macará de local es América. Yo- Le sirve ganar. Únicamente. Porque si empatan sí. por diferencia de gol, Macará le gana Iría al repechaje. y iría a América. los playoffs, pero yo creo que clasifica a la siguiente fase. Y Millonarios jugará contra O'Higgins el martes a las 5 de la tarde en Bogotá. Pero yo creo que también clasifica porque empatando iría a los playoffs. Ya es más difícil porque creo que el Sao Paulo le gana al Boston River. Don Steven, se nos acabó el tiempo. La pasamos bueno. La pasamos bien, como siempre. Con ustedes siempre es un placer estar en El Pulso. Nos vemos mañana. Chao y muchas gracias. El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.